Comenzamos con Vista, esta empresa que en el trimestre pasado estaba con una cotización de 2100 y que en la evolución o el crecimiento es coherente a la evolución de la cotización que ya ha subido más del doble. Y bueno, el que apostó en esta a partir del primer trimestre del año pasado, de este año, ha ido bien, ¿no? Bueno, vamos a ver una breve historia o reseña de Vista, que es una empresa joven, muy joven, yo diría un bebé, que fue constituida el 22 de marzo del 2017 en realidad en México, pero con toda la experiencia y el know-how de Vaca Muerta. Era la sociedad de adquisición, tenía un propósito especial que era combinar negocios a partir de justamente el desarrollo y explotación de Vaca Muerta, y el 25 de julio, un poco más de 2 años de nacimiento, ya está cotizando en la bolsa de Nueva York. Bien, casi todo, el 90 y pico por ciento, 99% está en Argentina, con la cuenca de bajada Palo Oeste y bajada de Palo Oeste, que ocupa el 70% de toda la explotación petrolífera, y hay un poquito en México, que casi todo no está, o sea, está el 50% del bloque que opera muy poquitos acres. Bien, después para el panorama general, que se elabora con 134.000 acres, Vaca Muerta es la cuenca de petróleo y gas de shale más desarrollada fuera de Norteamérica, es decir, es una mina de oro en toda Sudamérica, tiene sólidos rendimientos. Justamente en Vaca Muerta hablan de los pads. Un pad es a donde se desarrollan los pozos petrolíferos, es decir, el lugar de trabajo a donde se explotan por cada pad más o menos 4 pozos petrolíferos. Tienen un clúster operativo con sinergias. Los operativos convencionales se encuentran en el mismo clúster operativo desarrollado en el bajada del Palo Oeste, como dijimos, generando sinergias de costos operativos relacionados a la utilización conjunta de cuadrillas, es decir, la gente, el equipo de trabajo y contratos de servicio de operación. Finalmente, este clúster actualmente posee suficiente cantidad de tratamiento para procesar hasta 40.000 barriles de petróleo. Como buena noticia, en el promedio, lo que va del segundo trimestre del 2021, se ha utilizado prácticamente toda la capacidad de producción de barriles de petróleo. Bueno, habla del equipo de trabajo de alto rendimiento, con mucha experiencia, y bueno, y sobre todo en Vaca Muerta, ¿no? Ya trabajando, ya como las empresas que era una mezcolanza, ahora quedó como Vista la líder en Vaca Muerta, ¿no? Y hablan de la expectativa de tener la intención de mantener un balance sólido con bajos niveles de deuda mediante la generación de flujos de caja de efectivo con bajo riesgo a través de activos tanto convencionales o no convencionales, y se proponen desarrollar el acreaje, es decir, todo lo que es un acre es la tarea de rompimiento del suelo para poder explotar el petróleo, ¿no? A un ritmo que permita mantener una sana posición financiera. Ahora sí, vamos a los números. El ejercicio 2021 acumuló un saldo positivo de 10,4 millones de dólares. El segundo trimestre, acá está mal, es 5,5 millones de dólares. En particular es la mitad más o menos del costo, un poquito más. El acumulado del 2020 era un negativo de 60,5 millones de dólares, irremediable parecía, así como el segundo trimestre del 2020, que fue el peor trimestre que el mundo pudo haber tenido, sobre todo Argentina y esta región. Este trimestre se imputó el impuesto a la renta 16,2 millones. Este crecimiento es por aumento de la tasa del 25,35% y ajuste por inflación. Eso lo vamos a ver en el balance, donde tenemos, a ver si lo tengo, acá está. Bien, vamos a ver el cuadro de resultados, donde tenemos antes de impuesto es 41.000 millones de dólares, donde tenemos en este trimestre, que fue buenísimo, 32 millones de dólares, acá es 41 millones de dólares, perdón. Y acá el impuesto sobre la renta corriente ocupa casi todo, es a donde se imputó
16 millones. Igual hay que ver qué pasa al final del ejercicio. Hoy día es este impuesto configura más o menos el 75% de este trimestre. Acá, si vemos, si bien no hay un desglose para hacer el entendimiento de por qué este 16,2 millones de dólares, acá hay una explicación que dice que fue 75% la tasa efectiva de la compañía con respecto al impuesto. Esto se debe a cambio de tasa del impuesto, que es decir, pasa de 25 a 35% por legislación, la devaluación y la aplicación del ajuste por inflación impositivo de Argentina. Bien, seguimos. Bueno, esto también hay mucho para contar. Se firmó un contrato con Trafigura, que es una empresa que se dedica a la administración y desarrollo de petrolífero con cierta experiencia, donde tendrán los derechos del 20% de la producción de hidrocarburos por parte de los PATS, como desinversión, esto es lo contrario, pero también como un contrato de colaboración es con Shell a través de la venta o la desinversión de Cuarán Amargo Suroeste por un precio de 21,5 millones de dólares, donde el pago es 70% en efectivo y el resto por obras compartidas, es decir, por ejemplo, la provisión de agua. Además, a finales de junio del 2021 se conectaron los pozos en el PAT 8 en bajada del Palo Este, ahorrando un 45% con respecto al PAT 1. Bueno, vamos a mostrar primero los contratos. Acá está el contrato de Trafigura, que tendrá el derecho del 20% de la producción de hidrocarburos. Es para el desarrollo en conjunto de 5 PAT de 4 pozos, es decir, 20 pozos. Tendrá a su cargo el 20% del costo de inversión y el pago de regalías e impuestos corresponde a los PAT en materia según el acuerdo de inversión, y se va a ir pagando 5 palos hasta llegar a un 25 millones de dólares. Una tarifa sobre la producción de Trafigura para compensar a vista por todos los costos operativos también habrá. En cambio, acá está la desinversión, que es 21,5 millones, donde el 70%, es decir, 15 millones, vista lo recibe en efectivo, y 6,5 se va a ir descontando de la diferente abastecimiento de agua y la infraestructura para captación, ¿no? O sea, para todo lo que Vista necesita para infraestructura. Acá habla de la cantidad de acres y todo lo que respecta a lo que es la zona a donde está este Cuarán Amargo Suroeste. Ahora vamos a ver el mapa. Acá lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos, esto es Río Negro y esto es Neuquén, más o menos en el límite tenemos a la bajada del Palo Este y bajada del Palo Oeste, que es a donde se concentra la mayor cantidad de explotación de PATS. Después tenemos esto lo que vendió y que se va a trabajar con Shell, tenemos Águila Mora también, y bueno, y acá están los detalles o el resumen de lo que dije recién. Otra parte es lo que pasó con el Pozo 7. Esta es la línea de tiempo de donde se va construyendo los PAD. En el Pozo 7 con respecto al Pozo 1 hubo un ahorro del 42%, ahora se construyó el PAD 8, donde debería ahorrarse, donde se ahorró fuera de balance porque fue a fines de junio, 45%. Seguimos. Los ingresos por venta dan 281,2 millones, un incremento de 125,8% anual. Es lógico por la pandemia del año pasado. Los costos de venta cargaron 183,3 millones, un incremento del 44,8%. Hay 3 veces más aumentó los ingresos que los costos, por ende el EBITDA dio 43,63 cuando el año pasado era negativo. Los inventarios suman 13,1 millones, si bien es una bajada del solo del 5,3%. Sobre todo porque los materiales fueron parecidos al año pasado, es más o menos, se tiene hoy día. La fluctuación de inventarios de crudo bajó un 21,9, es decir, se usaron reservas para este año, cosa que el año pasado no se han utilizado. Bien, vamos a ver ¿qué vamos a ver? Primero los ingresos, como vemos, se tiene más ingresos durante este trimestre que todo el año pasado.
Los costos, bueno, pasa algo parecido. La ganancia bruta el año pasado era negativa ya, por ende el operativo también era negativo, las depreciaciones eran parecidas. En cuanto a los inventarios, ¿dónde lo tengo los inventarios? Acá bueno, esto del costo de inventario por petróleo al final de periodo, esto es por la utilización de reservas, el año pasado no hubo. Y acá, para tener todos los inventarios, hay materiales y repuestos, y inventario obviamente se tiene menos por el hecho del uso de reservas. Y por último, vamos a ver, vamos a ojear esto, lo de EBITDA ajustado. Si bien en este trimestre solo 62, en el promedio un 43,3%, si se toma esto más esto sobre la venta total, y da un 43%, y el año pasado en ese trimestre, que fue un poquito mejor, daba un 2%, pero en el año daba negativo. Bien, seguimos. En segmento se ve la facturación en petróleo crudo, que es el 91,4% de las ventas, con una suba de 141,6% interanual. El gas sube 19,3%, es el 8%. Después lo otro es gas licuado, que no es nada. El precio del barril promedio en este año, al cerrar en este trimestre fue 54,9, es un 107%, donde el precio del petróleo el año pasado era mínimo. Y el 21% comparado en interanual, en el interanual y el primer trimestre, bueno, o sea, 107 y 21% comparado con el primer trimestre. El precio del gas está a 3,5, principalmente por el plan gas y la temporada invernal, y aparte el año pasado no estaba el plan gas y eso recibe una remuneración. La suba es un 59% interanual y un 75% con respecto al primer trimestre. Por canal de distribución se tiene refinerías y el 63,2%, y ellos se dedican a lo que sea, tanto a nivel local como a exportar, pero las refinerías son de acá, con una suba de 135%. Las exportaciones directas por vista suben 182,7%, y la generación de gas natural, por todo lo que está trabajando a través del plan gas, y la generación de energía eléctrica es 8 veces más que el año pasado. Bueno, esto lo vamos a ver detalladamente acá, donde tenemos acá los ingresos por petróleo. Ya vemos acá que los ingresos por petróleo de un trimestre es 40% mayor que el año pasado. Refinerías, es a donde se abarca todo. Exportaciones recién se empezaron a exportar a partir del segundo trimestre del año pasado. Acá tenemos 2 trimestres y es mucho más igual. Lo otro que se destaca es gas para generación eléctrica, esto gracias al plan gas. Y algo más acá, a la nota acá veo algo más que figuran los precios. Acá tenemos 50,4 contra 26,5, un aumento del 107% en dólares, 21% en el trimestre. El gas, esto ya está convenido con el Ministerio de Energía, 3,5 contra 2,2 o 2,0, es decir, el gas aumentó un 59, de un 75% en el trimestre y un 59% en el año. Seguimos. La producción promedio diaria total sube un 67% interanual y un 17% trimestral. Petróleo, que es 69% del uso de la capacidad, subió un interanual de 100,1% y crece un 19% en el trimestral. El gas sube un 5%, un 10% en el trimestre. Y el GLP, que casi no se usa, baja un 31% en el año y un 4% en el trimestral. Esto donde lo vemos acá. Bueno, acá tenemos la producción, que es 39.888 barriles por día. Era 40.000 la capacidad. En petróleo se tiene el 70%, están los aumentos, 101 en el año, 19 en el trimestre, 5 en el año en el gas, 10 en el trimestre, y baja el gas licuado, que no es nada.
Esto es metro cúbico diario, ¿no? Entonces, y 31 baja en el gas licuado y en el trimestre 4. Acá, como vemos, lo que es bajada en el shale, bajada del palo este, se lleva trato shale como convencional el 68% entre la suma. Después sigue Entre Lomas, que está por ahí también, y bueno, Cuarón, que ya no va a estar más. Y nada más, acá lo de México, si está lo de México, a ver si... Acá está lo de México, es el 1% nada más, con el 50% bueno, del interés, quiere decir, de lo que recibe en esas concesiones, ¿no? 67% bajada para el 20. Bien, seguimos. Los gastos de naturaleza acumulan 38,6 millones de dólares, una suba del 27,2 en el interanual. Los salarios y contribuciones y beneficios al personal acarrean 19 millones de dólares, una suba del 24,6%, estos salarios totales. La dotación sigue aumentando y un montón aumenta. Es un 33,8% más que el final del año pasado y el 62,4% que se mantiene esta cifra son obreros. Bien, tenemos los costos de operación que bueno, suben 7 millones de dólares. Los gastos de venta, acá bueno, los salarios suben, todo eso no hay mucho, es obvio, suben los gastos acorde a lo que la empresa produce. Y lo otro que son los empleados, que siempre me gusta ver qué cantidad de empleados, porque quiere decir el crecimiento de la empresa, ya que están todos medio marrete por todo eso. Bueno, la cantidad de obreros son 242, suben también los empleados, que son los administrativos, de 87 a 123, y los funcionarios bajan de 41 a 23, es decir, la parte del personal de editorio baja. Los jefes bajan por lo que vimos al principio, se hace más horizontal todo esto. Bien, seguimos. Los resultados financieros acarrean un negativo de 23,4 millones de dólares. El negativo del año pasado fue 16,5 millones por mayores pagos de intereses por préstamos. Hay mayores préstamos, sobre todo bancarios, que se han adquirido. La deuda bruta alcanza los 605,1 millones de dólares, un incremento del 12,1% desde el comienzo del 2021, donde el 84% es en dólares y el 57% se financia a través de 9 clases de obligaciones negociables. ¿Qué quiere decir esto? Que el 57% se financia acá en la Argentina en la bolsa de comercio. El flujo de efectivo salda 236,5 millones, esta vez aumenta a 30,2 millones de dólares. Esta suma es un 8,3% más que el segundo trimestre del año pasado, donde subió en este trimestre 14,6 millones de dólares. Bueno, vamos a ver el desglose de todo esto. Primero vemos los resultados financieros aquí, donde, como ven, aumenta 9 millones de dólares los gastos por intereses al tener mayores préstamos. A ver, como he suscrito mayores préstamos. Después, acá, bueno, no hay mucha devaluación, solo otros resultados financieros donde se destaca la fluctuación cambiaria de moneda extranjera a favor positiva. En cuanto a la deuda, tenemos que son 605 millones desde el comienzo, que fueron 539,8 millones de dólares. Acá está el desglose, acá como vemos son un poco el 40 y pico por ciento es en Banco Galicia, Banco Itaú, y todo lo demás es en obligaciones negociables, donde una ha sido pagada en este julio, o sea, fuera pasando el trimestre, ya ahorrándose ahora de pagar una tasa anual de 7,88%, y como ven va a ir bajando las tasas, ¿no? Queda en agosto del 2022 esta, que también tiene una tasa bastante alta en dólares. Vemos el flujo y después redondeamos esto en la presentación que ellos exponen, que pusieron hoy.
bueno, el flujo de efectivo es 2,36 contra 2,18, el aumento es de 30 millones. El año pasado había visto esto, 17,2 millones de dólares. No hay mucho más, vamos a ver la presentación mejor, que es que aclara algunas cositas. No, esto no es 8. Acá, bueno, esto es la evolución del cash flow, donde al principio del periodo del año, es decir, empezó con 163, ahora tiene 236. Esto es por actividad financiera, se financió más, y por actividades operativas, obviamente. Después, la buena noticia es que se ha pagado 95 millones de dólares en julio, esto es al 2 de agosto, que vendría a ser como la presentación en el SEC, es decir, en la CNB de Estados Unidos, donde 45 millones eran préstamos del sindicato y 50 millones era acabar con una obligación negociable. Además, el ratio de deuda sobre EBITDA en este trimestre es 1,7 y se espera llegar a fin de año con 1,1, es decir, deuda sobre EBITDA, cuando veníamos del año pasado de 3,5, es decir, bajar 3 veces más lo que es la deuda con respecto a la ganancia operativa. Bien, se destaca el desembolso que dijimos recién, 95 millones de dólares, y el pago de la obligación negociable 1, y se está desarrollando un plan con el fin de reducir el 100% de las emisiones generadas por la producción incremental del 2021, es decir, todo lo que es contaminación en el sentido, la huella de dióxido de carbono, de emisiones de gases, se trata de reducir. En realidad no entiendo el 100%, es decir, que tiene que volver a limpiar todo eso. Esto se explica mejor en esto, las generadas en este segundo semestre por cada incremento de producción, es decir, que no haya emisiones, y la reducción ha sido un 30% de emisiones año a año. Eso es lo que más o menos quiere decir. Y otra cosa, para antes de irme y cerrar, esto se va a tener 20 pozos, esto se va a hacer con la empresa donde se invierte, Tigura. Después la producción se va a aumentar aún más, cuántos barriles, la capacidad de producción. De hecho, esto es un checklist, se llegó a 39.000 barriles por día. El costo, como se tuvo como meta, era bajar los 8, se tuvo 7,5, el EBITDA se aumentó, las inversiones se siguen aumentando y la deuda se quiere llegar a esto, a 1,1 a final de este año. Bueno, terminamos con la liquidez, que ya el capital del trabajo, es decir, el activo corriente, está alcanzando el pasivo corriente, por ende el capital de trabajo va a estar neutro. La solvencia baja de 0,59 a 0,56, el valor del libro 5,93 dólares, la cotización es 4,65, la capitalización bursátil es 409,4 millones de dólares a partir del aumento de la cotización, y la ganancia por acción acumulada es 0,118 y tiene mucho para subir. Bueno, es todo, gracias.